Nos habla la palabra del Señor en el capítulo 4, versículos 1 y 2 de la primera carta del apóstol Pedro. Puesto que Cristo sufrió y soportó dolores por nosotros, ustedes deben estar dispuestos a sufrir por Él. Recuerden que cuando el cuerpo sufre, el pecado pierde su poder. Y uno no malgasta el tiempo corriendo tras los placeres porque está ansioso de hacer la voluntad de Dios. Bienvenidos a su devocional diario, conectados con la palabra. Y nos invita hoy el Espíritu Santo a vivir para Dios, a vivir para aquel que nos sustituyó allí en la cruz, cuando usted y yo deberíamos haber sido azotados y crucificados y puestos allí, pero Él lo hizo por nosotros y ahora quiere que nosotros vivamos para Él. Así como Él sufrió, Él también nos dice hoy en su palabra que usted y yo debemos estar dispuestos a sufrir por Él, dispuestos a sufrir por Él. No es una opción, es algo determinado en la vida de cada uno de nosotros, sufrir por Él. Recuerden que cuando el cuerpo sufre, el pecado pierde su poder. Es decir, que ese cuerpo de cada uno de nosotros, cuando es puesto al sufrimiento por Cristo, única y exclusivamente por Cristo, el pecado no se va a enseñorear de nosotros. Algo bien espectacular de lo que nos está diciendo la palabra. Ahora, cuando el pecado empieza a perder su poder en nosotros, ya no malgastamos el tiempo, imagínense, corriendo tras los placeres. El haber experimentado también el sufrimiento en nuestros cuerpos, sabiendo el dolor que es sufrir, pasar cosas tremendas en nuestras vidas, pues mis amados hermanos, deberíamos ser muy necios, si cabe el término, en querer correr detrás de aquello que no nos dio absolutamente nada. No, ya no podemos malgastar el tiempo corriendo tras lo que el mundo nos ofrecía y nos sigue ofreciendo. No podemos malgastar el tiempo corriendo a hacer aquello de donde el Señor nos liberó. Ya el poner nuestro cuerpo al sufrimiento para que el pecado pierda su poder va a hacer que suscite en nosotros ese deseo, esas ganas, esa ansiedad por hacer la voluntad de Dios. Debe producir un resultado maravilloso el estar dispuestos a sufrir por Jesucristo. No se va a quedar sin recompensa lo que usted y yo suframos, pero siempre que sea por Jesucristo. Aquí hay que pedirle discernimiento al Señor si el sufrimiento que usted y yo estamos viviendo es por la causa de Jesucristo.
o es por la causa de nuestra desobediencia, por la causa de nuestras malas decisiones. Pero si es por Cristo, la evidencia está en que usted y yo tenemos deseos, muchísimos deseos, ganas, es decir, desbordadas en nuestra alma, en nuestro corazón, por hacer la voluntad del Señor. Ese es el resultado, mis amados hermanos, no es en vano, no es en vano. Y estar ansiosos por hacer la voluntad de Dios es maravilloso que eso suceda en nuestras vidas, que nos determinemos, que se nos convierta en un estilo de vida la ansiedad por hacer la voluntad del Señor. Cristo sufrió y soportó dolores por nosotros. Ahora nosotros lo debemos soportar por Él, poner nuestro cuerpo en el sufrimiento por Cristo y para que el pecado pierda su poder y eso suscite el deseo, las ansias de hacer la voluntad del Señor. Qué buena y maravillosa es la palabra que sale de la boca de nuestro Dios para ministrarnos hoy. Qué bueno que usted esté dispuesto a sufrir por Jesucristo. Qué bueno que estemos dispuestos a colocar nuestro cuerpo ahí en el sufrimiento para que el pecado pierda su poder. Y aún muchísimo mejor que haya ese deseo desbordado en nosotros por hacer la voluntad de nuestro Dios. Gracias, Señor, por lo que hablas hoy a mi vida, a la vida de mi hermano y de mi hermana. Gracias por aquel que está dispuesto a sufrir por ti, Señor. Muchísimas gracias, mi Señor. Muchísimas gracias. Aleluya. Te alabo y te bendigo, amado Jesús. Amén y amén.